Hola y bienvenidos a Observación al Día. Yo soy Laura Espinosa y hoy, 20 de enero de 2023, volvemos con una nueva temporada y más información sobre el panorama político-electoral en Colombia y también con muchas ganas de contarles todo el trabajo que este año de elecciones de autoridades locales estará desarrollando la MOE a través de las 33 coordinaciones regionales y de la plataforma de organizaciones que la componen. Y bueno, luego de los anuncios parroquiales empezamos este podcast con los temas a los que les ponemos la lupa como buenos observadores. Primero, ¿cómo cerró el 2022 en términos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunitarios? Y segundo, ya son casi 300 las solicitudes de grupos significativos de ciudadanos que quieren avalar candidatos en todo el territorio nacional para las elecciones de autoridades locales que tendrán lugar en octubre de este año. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Entre enero y noviembre de 2022 ocurrieron 534 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales. Este es el año más violento desde 2016 y está detrás del 2019 solo por un hecho violento según registra la MOE. Así, los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Chocó y Putumayo se constituyeron como los epicentros de la violencia generalizada y letal contra liderazgos al concentrar el 46.3% del total de agresiones y el 56% de los hechos letales registrados en el territorio nacional. La MOE también alertó sobre un aumento de los casos de violencia contra líderes sociales, políticos y comunales desde el inicio del periodo de elecciones regionales respecto al calendario electoral del 2018. Como lo escuchábamos en las anteriores notas de Blue Radio y Caracol Radio, el 2022, de acuerdo con el último informe de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales elaborado por la MOE, se consolidó como el año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz. Y es que tan solo el año pasado se presentaron 589 hechos de violencia contra estos liderazgos. Mauricio Vela es el coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE. Bienvenido, Mauricio, y ayúdenos a hacer un pequeño recorderis sobre el panorama de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales del año pasado. Hola, Laura. Sí, el panorama de violencia política en 2022 es preocupante, ya que observamos una tendencia en ascenso en los últimos años y con 589 hechos de violencia contra líderes y lideresas sociales, políticas y comunales, como lo mencionas, se convirtió en el año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz. Y además, el 30% de estos hechos, es decir, 276, fueron hechos letales. Y esta cantidad de hechos incluso superó los hechos que ocurrieron en 2019 en que hubo elecciones locales, cuando siempre tiende a recrudecerse la violencia política. Y digamos, si comparamos con el año 2018, que fue también el año previo a las elecciones locales de 2019, se presentó un incremento del 77%, y más preocupante que el incremento fue de 169% contra líderes y lideresas políticas. Y preocupa también que el 40% de estos hechos ocurrieron durante el periodo preelectoral, en particular en los meses de febrero y mayo, antes de las elecciones de Congreso y Presidencia. Y por lo tanto, esto es preocupante de cara a las elecciones de 2023, que tendremos elecciones locales. Como lo mencioné, se tienden a recrudecer los hechos de violencia política, ya que estos líderes y lideresas están mucho más expuestos, recorren los territorios, hacen campañas, y en estos 2 primeros meses que llevamos de calendario preelectoral ya presentamos un incremento del 136% respecto a hace 4 años. Y esta violencia no solo se recrudeció en cuanto a la violencia contra líderes y lideresas, sino también la cantidad de acciones armadas y amedrentamientos de los actores armados ilegales, ya que desde 2018, desde que empezamos a hacer ese monitoreo en la misión de observación electoral, es el año también con más hechos violentos por parte de estos grupos armados ilegales, y se presentó un incremento del 74% respecto a 2018. Mauricio, ¿y en qué departamentos de Colombia se concentró esta violencia contra los liderazgos? Un hecho particular es que se incrementó también el número de municipios y departamentos en comparación con hace 4 años que presentaron agresiones contra líderes y lideresas. En este 2022 tuvimos 191 municipios y 30 departamentos del país afectados, y los que más tuvieron hechos de violencia fueron Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Chocó y Putumayo, que se convirtieron en los epicentros de violencia generalizada y letal contra liderazgos. Y además, en estos 8 departamentos que acabo de mencionar, se concentraron casi la mitad de las agresiones de todo el país y el 60% de los hechos letales ocurridos en el territorio nacional. Mauricio, el informe también presentaba una serie de recomendaciones a las autoridades del orden nacional y local en materia de protección a estos liderazgos, de cara, por supuesto, a las elecciones de autoridades locales. ¿Cuáles eran entonces esas recomendaciones y qué planteó la MOE en ese sentido? Desde la MOE venimos
haciendo un llamado a la toma de acciones especialmente dirigidas a garantizar la seguridad, protección e integridad de las personas que por medios democráticos están buscando influir en las decisiones que afectan a sus comunidades. En este sentido, pues venimos haciendo un llamado especialmente a activar una mesa de trabajo con instituciones y actores interesados que tenga el objetivo especialmente de diseñar y adoptar medidas de seguridad y protección necesarias para garantizar ese pleno derecho político de los líderes y lideresas. Además, se necesita establecer un canal de comunicación directo entre las autoridades y los partidos políticos, de manera que existan rutas establecidas en el momento de presentar hechos contra candidatos y candidatas, especialmente pues, lo que viene para elecciones locales. Desde la MOE también venimos haciendo un énfasis en que los primeros respondientes ante cualquier hecho de violencia deben ser las autoridades locales. Y por lo tanto, una de estas medidas importantes para que las autoridades locales tomen este rol es que desde las comisiones de seguimiento electorales departamentales y municipales se le den prioridad a estos temas de violencia y se use la información y medidas que toman estas instancias locales como insumo para las comisiones de seguimiento a nivel nacional. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos hoy. Y bueno, sabemos que el periodo electoral para las elecciones de autoridades locales ya está en marcha, así que muchos de los sectores sociales y grupos políticos han optado por conformar grupos significativos de ciudadanos para buscar avalar candidatos a través de la recolección de firmas. En información política, cerca de 300 comités se han inscrito para lanzar candidatos por firmas para las elecciones locales del próximo 29 de octubre. Para darnos un panorama sobre con cuántos grupos significativos de ciudadanos cuenta Colombia para estas elecciones, nos acompaña Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE. Diego, bienvenido a Observación al Día. Y a hoy, 20 de enero, ¿sabemos cuántas solicitudes de grupos significativos de ciudadanos que quieren avalar candidatos para estas elecciones de autoridades locales tiene ya en su poder la registraduría? Hola Laura, efectivamente, esta semana desde la MOE sacamos el primer informe sobre la situación de los grupos significativos de ciudadanos. Y allí, ¿qué podemos ver? Efectivamente tenemos una situación de 296 grupos significativos de ciudadanos inscritos a corte de 6 de enero, que es la última información que nos suministró la Registraduría Nacional. Y esto pues resulta una situación bastante alarmante si la comparamos con el mismo periodo de 2019. Allí lo que encontramos es que ya en solamente 70 días de avance del proceso tenemos más del 196% de grupos si lo comparamos con el mismo proceso de 2019. 296 es una cifra importante. ¿Es algo usual entonces para este tipo de elecciones que se quieran inscribir tantos grupos significativos de ciudadanos? De acuerdo, es una cifra bastante alta, pero es un fenómeno que estamos viendo desde el año básicamente 2015. Para 2019 tuvimos 1.253 grupos inscritos. Esto no significó que todos presentaron candidatos efectivamente avalados para el proceso de elección, pero sí es un número que ha venido en crecimiento desde los últimos 3 procesos. De manera particular, para este momento, vemos que departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Huila o Bolívar tienen la mayor concentración de la inscripción de estos grupos. Más o menos de estos 296, el 50% está inscrito en estos departamentos. Diego, y ya para irnos, ¿cuáles son las implicaciones de que hayan tantos grupos significativos de ciudadanos en este momento o en esta etapa del proceso electoral? Tantos grupos significativos representan un reto para el control y para las autoridades electorales. ¿Por qué? Porque resulta que son 296 comités promotores que están haciendo gastos de campaña buscando la recolección de firmas y los apoyos de la ciudadanía para buscar avalar candidatos. Y eso pues implica un reto para poder controlar el origen de los recursos, en qué se están gastando y sobre todo temas de publicidad que pueden estar en este momento violando o rompiendo algunas normas sobre la equidad de las campañas y promoviendo de manera irregular a candidaturas que en este momento no debería ser así, sino buscando solamente el apoyo de la ciudadanía para inscribir candidatos el próximo 29 de julio. Así es, Diego, y hablando precisamente de este tema, recuerden que el martes 24 de enero de 8 a 9 p.m. tendremos un Twitter Space desde nuestra cuenta @MoeColombia para seguir analizando las implicaciones que tiene. Claro que sí, Laura, estoy seguro que allí desde la MOE, junto con algunos aliados y expertos en el tema, vamos a tener muchísimas más claridades sobre lo que significa este fenómeno en nuestra democracia. Y cerramos este episodio con la nota regional, y es que en diciembre la MOE no paró de trabajar y desde las coordinaciones regionales asistieron muy juiciosamente a las distintas comisiones de seguimiento electoral. Aura Rodríguez es la coordinadora de la regional MOE Bogotá y nos cuenta un poco sobre los temas y puntos a los que se llegó en estos espacios. Bienvenida, Aura.
Bueno, las comisiones están hechas justamente para que las distintas autoridades y partidos políticos acuerden cuáles son sus funciones y adelanten los procesos y acuerdos necesarios para las próximas elecciones del 2023, de octubre y noviembre de este año. Entonces, en este espacio lo que se conversó es la necesidad de que existan en Bogotá nuevos puestos de votación. De hecho, la registraduría ya tiene una proyección de nuevos puestos porque cada vez en Bogotá hay más habitantes, pero además votan más personas y lo que se quiere es tener cada vez un cubrimiento mejor de lo que está sucediendo en Bogotá y que los ciudadanos y ciudadanas podamos acceder a las formas libremente. Lo otro fue en general requerimientos logísticos como transporte, por ejemplo, para las localidades, el cronograma en general que se va a seguir para la preparación de las elecciones de este año para la ciudad. Ahora, otro tema importante para las elecciones de autoridades locales del 2023 es que Bogotá tendrá una segunda vuelta para la elección de su alcalde o alcaldesa. ¿Por qué se llega a esta decisión de una segunda vuelta para Bogotá y cómo va a trabajar la MOE en este sentido? Sí, las novedades en general que hay para la ciudad y para el país también debo decir es que es la primera vez que se va a tener segunda vuelta para la elección de alcaldía mayor de la ciudad. Es decir, en octubre, igual que el resto del país, vamos a tener elecciones en Bogotá para alcaldía, para consejo, para juntas administradoras locales. Sin embargo, justo por parte de la reforma que se hizo el año anterior y que se aprobó sobre la región metropolitana y el Estatuto Orgánico para Bogotá, de esas reformas legislativas nació la decisión de que debe haber en Bogotá segunda vuelta, es decir, el proceso de alcaldía para Bogotá será igual que el proceso presidencial. Primero hacemos elecciones normales y los candidatos o las candidatas que tengan mayor votación pero que no lleguen a tener una mayoría, es decir, más del el 51% de los votos, pues pasan a una segunda vuelta que se desarrollará en el mes de noviembre, el 19 de noviembre. Y ahí esos dos candidatos o las dos candidaturas con mayor votación van a una segunda vuelta en la ciudad. Y de ahí sí sale quién será el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad de Bogotá. Agradecemos a Aura de la Regional MOE Bogotá y a Diego Rubiano y Mauricio Vela de la MOE Nacional por su participación en este espacio y también a quienes nos escuchan por su atención a este podcast. Misión de observación electoral, hombres y mujeres al servicio de la democracia y de unas elecciones locales libres de violencia. Chao y hasta el próximo viernes. El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia para que pronto la ley su juego detenga.